grabación. Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de geometría de esta semana. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? La semana pasada estuvimos viendo lo que eran sólidos geométricos, ¿verdad? Estábamos hablando de lo que son los poliedros. Entonces, dentro de ese grupo de sólidos geométricos llamados poliedros, existen los sólidos conocidos como prismas, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a aprender a calcular el área de un prisma. Recuerden que el área se refiere solo a la superficie, ¿ya? Solo a la superficie. El área de un objeto sólido simplemente es todo aquello que nosotros podemos tocar con las manos, ¿no? Esa superficie que podemos tocar del objeto sólido, esa vendría a ser el área, ¿ya? Entonces, área de un prisma. Dice, el prisma es un poliedro o sólido geométrico cuyas bases están formadas por dos polígonos iguales. En este caso, mira, tenemos una base en la parte de arriba, aquí te lo está señalando, y una base en la parte de abajo. En los prismas rectos, ya, esto es un prisma. Cuando dice recto, significa que acá está formado por caras que forman 90 grados con las bases, ¿ya? Entonces, digamos que son derechitos, por no decir que están medio de lados, como la torre inclinada de Pisa, y ya. Cuando dice que son prismas rectos, significa que son como un edificio, o sea, que están derechos, ¿ok? Sus caras laterales rectangulares son paralelogramos, ¿ya? Entonces, las caras laterales de un prisma son rectángulos, ¿ok? En otros casos donde los prismas están medio inclinados, ya no son exactamente rectángulos, sino vendrían a ser romboides, por decirlo así, ¿no? Porque el romboide es como un rectángulo inclinado. Entonces, en este caso tenemos un paralelogramos, que en este caso son los rectángulos, que significa que sus lados son iguales 2 a 2. O sea que los dos de arriba, estos dos lados, uno de arriba y uno de abajo, son iguales en tamaño, y los de los costados también son iguales en tamaño. Dice, el prisma toma el nombre del polígono que forma su base. O sea que dependiendo del tipo de base que tiene el prisma, nosotros vamos a llamar, por ejemplo, prisma triangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, de aquí, la B significa bases, ¿ya? Estas dos tapas, que son dos pentágonos, se llaman bases. Luego de eso, aquí tenemos caras también. Las caras vendrían a ser todos los rectángulos que conforman la parte lateral. En este caso, pues tenemos que son 5 caras, ¿ya? Son 5 caras laterales. Por cada lado de la base vas a encontrar tú que hay una cara lateral. Por cada lado de la base hay una cara lateral. ¿Listo? De ahí tenemos los vértices. Los vértices vendrían a ser estos puntos, estas esquinas en donde las aristas confluyen, ¿verdad? Aquí. A vendría a ser A de arista, ¿no? Son esas líneas en donde se encuentran dos caras de este poliedro, de este sólido geométrico. Eso lo hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Todo este poliedro sólido geométrico tiene vértices y tiene aristas. Y por último, esta A, que está aquí en el medio, vendría a ser la altura del prisma, ¿ya? Que desde el centro hacia el punto más alto que tiene el prisma, le vamos a conocer como altura. Esa misma altura incluso puede ser la altura que tienen los lados o las caras laterales del prisma, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos 4 tipos de prismas que vamos a estar trabajando. En este caso, bueno, tenemos el prisma triangular, tenemos el prisma cuadrangular, porque su base es un cuadrado, tenemos el prisma pentagonal y también tenemos el prisma hexagonal, ¿ok? Entonces tenemos estos 4 tipos de prismas que vamos a estar trabajando. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy? Nosotros vamos a aprender a calcular el área de esos prismas, ¿ok? Vamos a calcular el área de esos prismas. ¿Qué cosa es el área del prisma en sí?
Porque recuérdense que cuando nosotros calculamos el área, normalmente lo que hemos hecho es calcular área de un cuadrado, de un rectángulo, de un círculo. Eso hemos hecho. Ya sabemos cómo hacer porque sabemos cuáles son las fórmulas y qué es lo que necesitamos para hacer los cálculos. Pero en el caso de un sólido geométrico, ¿cómo lo haríamos? Recuerda que lo que tú estás midiendo es la superficie. Todo lo que tú ves aquí en cada cara, incluso las caras que no estamos viendo debido a que esto de acá lo tapa, digámoslo así. Entonces, tenemos que hacer la medición de cada una de esas superficies. Significa que esta como cajita que tenemos aquí, que es un prisma en sí, un prisma cuadrangular, porque sus dos bases son cuadradas, al desdoblarlo, vemos que se forman las 4 caras laterales, ¿ya? Las 4 caras laterales y las 2 tapas o las 2 bases, ¿ok? Se forma como una figura geométrica, ¿ya? Que tiene esta forma. O sea que si nosotros calculamos el área de toda esta figura geométrica en 2 dimensiones, podemos calcular justamente el área de este sólido geométrico. Estas caras vendrían a ser las caras laterales, ¿ok? Caras laterales. Entonces, si tú calculas el área, ya el área lateral, tendrías que calcular pues el área de todo esto de aquí. Entonces, si tienes 4 caras, tendrías que calcular 4 áreas. Si las caras son del mismo tamaño, pues con calcular una y multiplicarla por 4, puedes obtener todo el rectángulo que está aquí. Ahora, las bases también van a ser del mismo tamaño. ¿Por qué razón? Porque aquí la tapa que se encuentra aquí es un cuadrado. La parte de abajo también va a ser el mismo cuadrado. Entonces, si hallas el área de una de las bases, esta que es una base, puedes hallar multiplicando por 2 el área de ambas bases. ¿Ya? De esa forma vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ir calculando el área lateral. Ahora, profesor, ¿y siempre las bases van a ser cuadrados? No. Como ya has visto en los ejemplos, las bases pueden variar. Podrían ser triángulos, podrían ser pentágonos, podrían ser cuadrados o podrían ser hexágonos. Incluso pueden ser distintas figuras geométricas que tienen más lados todavía. Ya, eso depende de cómo se haga la caja, por decirlo así, cómo se haga el prisma. ¿Ok? Lo otro sería, profesor, ¿y todas las caras siempre van a ser rectángulos? En el caso en que estamos trabajando nosotros ahora, estamos trabajando con caras laterales que son rectas, ¿ya? O sea que los ángulos que forman las esquinas son 90 grados. Así que en este caso, sí, ¿ya? Todas las caras laterales van a ser rectángulos, ¿ya? Si no fueran paralelogramos, ¿ya? Si no fueran paralelogramos rectos, entonces serían rombos o romboides en este caso, ¿no? Serían romboides. Así que en ese sentido sí deben tener cuidado, ¿ya? Porque hay ejercicios donde las caras laterales de un prisma no necesariamente son rectángulos, pueden ser romboides. Recuerden que un romboide se ve más o menos de esta manera, o sea, como que medio inclinadito hacia un costado, ¿ya? Ese es un romboide. Ya lo hemos visto ya en clases hace varias semanas, creo yo. Entonces, paso a la parte de los ejercicios, ¿ya? Ahora, si para calcular el área de un sólido tengo que hacer todos esos cálculos, en realidad yo estoy calculando el área total, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo del área total? El área total vendría a ser igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces, esta es la simbología que vamos a estar manejando. El área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de figura que nosotros tengamos, vamos a hacer los cálculos. El área de la base va a cambiar a cada rato, porque dependiendo del tipo de base, vamos a tener una fórmula para un triángulo, para un cuadrado, un hexágono, un pentágono, ¿ya? El área lateral no va a cambiar mucho, lo único que cambia es el número de caras.
Porque dependiendo de cuántas caras tenga el área lateral, nosotros tenemos que hacer el cálculo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos. Ya, disculpe. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Listo. Entonces dice, determinemos el área del siguiente prisma triangular si su altura es 6 metros y los lados de la base miden 4 metros. Entonces, lo primero que debemos hacer es llenar los datos, ¿ya? Esto es un prisma triangular, como pueden observar aquí. Aquí tenemos sus dos bases. Esta es una base triangular, y tiene diferentes caras o un número de caras laterales. Ahora, para calcular esto necesitamos hallar el área total. Colocamos aquí, área total. Va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual al área el área lateral, perdón, más 2 veces el área de la base. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué necesito para calcular el área lateral y qué necesito para calcular el área de la base? Entonces, primero lleno los datos en mi gráfico para yo poder guiarme mejor de qué es lo que tengo. Primero nos dice, si su altura es 6 metros, dice que la altura del prisma es 6 metros, ¿ok? Entonces, aquí, yo tengo mi prisma que tiene una determinada altura. Entonces, yo puedo trazar una altura desde el centro hasta la parte que está más arriba, ¿ya? Podría trazarlo así, pero para que no se preste a confusión, yo puedo trazar mi altura, ¿ya? Como si fuese la altura de una de las caras laterales. A ver, ¿cómo se los explico? Déjenme ver por acá, creo que tengo una cajita. Ya. Acá tengo una caja, no sé si llegan a apreciar la caja. Están viendo mi cámara, ¿cierto? Acá yo tengo una caja, ¿ya? La altura viene a ser justamente la medida desde la base hasta la parte superior, ¿ok? Por dentro, digamos que estaría en el medio, ¿no? Como lo hemos visto en la gráfica. En un punto en medio de la cara, hacia abajo, hacia el punto medio de esta otra cara, vendría a ser la altura. Pero si te das cuenta, justamente coinciden con el alto de la cara lateral. O sea que la altura de la cara, que vendría a ser el rectángulo, es la misma altura del prisma. Así que para poder graficar la altura, sin necesidad de estar haciendo el gráfico en 3D, podemos decir que la altura de la cara de este prisma sigue siendo la altura del prisma, ¿ya? Entonces, si nos dice su altura es 6 metros, se refiere a la altura de la cara, ¿ok? Se refiere a la altura de la cara del prisma. En este caso, porque justamente es un prisma recto, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a colocar de color rojo, vamos a aumentar el grosor para que se note bien, ¿ya? Esa es la altura del prisma. Entonces, volvemos a proyectar. Aquí colocamos color negro, que acá forma 90 grados. Acuérdate que la altura siempre forma 90 grados con la base. Entonces, esta es la altura, ¿ya? Si tú quieres, también puedes colocar aquí que la altura del prisma, que sería esta de acá también, porque esto de aquí, tiene el mismo tamaño que la altura del prisma, ¿ya? Entonces yo puedo colocar que la altura del prisma aquí también es 6 metros. Mira. Esto es 6 metros. Esta línea roja es 6 metros. Y este lado de acá también vendría a ser 6 metros, ¿ya? Entonces podemos ubicar en diferentes lados la posición de la altura. Ahora, también nos dice que los lados de la base miden 4 metros. Entonces, si esta es la cara de la base, puede ser la base superior o la inferior, cualquiera de las dos es la misma. Nos dice que este lado mide 4 metros, este lado también mide 4 metros y el lado que se encuentra aquí también mide 4 metros. Entonces, ya tenemos varios datos que nos pueden servir. Ahora, para calcular el área lateral, tengo que contar cuántas caras rectangulares tiene el prisma. Eso va a depender de los lados de la base.
Si es una base triangular, tiene 3 lados. Entonces va a tener 3 caras laterales. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que debo de pensar. Coloco la cantidad de caras laterales que tiene el prisma, que serían 3. Ahora, ¿cómo calculas el área de una de ellas, de una de esas caras? Si todas son rectángulos que tienen el mismo tamaño y en la misma, digamos, el lado pequeño que está pegado, la arista del lado de la base y de la cara lateral, todas, si te das cuenta, son del mismo tamaño, todas miden 4. Entonces significa que todos estos rectángulos tienen las mismas medidas. Por un lado es 6 y por el otro es 4. O sea que los 3 rectángulos van a tener la misma área. ¿Ya? Porque las medidas de los 3 son iguales. Entonces acá coloco que voy a multiplicar por 3 justamente la base por la altura de ese rectángulo. Solo la base y la altura del rectángulo, ¿ya? Del rectángulo. Más 2 veces el área de la base. Pero, ¿cómo calculo el área de la base si es un triángulo? Lo primero que recordamos nosotros cuando trabajamos área de triángulo es base por altura sobre 2, ¿cierto? Eso es lo primero en lo que pensamos cuando decimos área de un triángulo, base por altura sobre 2. Pero en este caso solamente tenemos que los lados del triángulo valen 4. O sea, lo que estamos viendo ahorita es un triángulo equilátero de esta forma, ¿ya? Donde esto vale 4, este vale 4 y este de acá vale 4. Pero en ningún momento nos dan la altura. ¿Cierto o no es cierto? No nos dan la altura del triángulo. No nos dan la altura de la base en este caso. Entonces, ¿qué hacemos en este sentido? Como justamente el triángulo es un triángulo equilátero, existe una forma de calcular el área de un triángulo equilátero solo conociendo uno de sus lados. Entonces, fíjate, acá ya está preparada la fórmula, mira. Dice, para calcular el área de un triángulo equilátero, solamente necesito conocer el valor de uno de sus lados. Entonces sería, el área del triángulo equilátero es igual a lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 entre 4. Vamos a utilizar esta fórmula solo cuando la base del prisma es un triángulo equilátero, ¿ok? Solo cuando la base del prisma es un triángulo equilátero. ¿Está cumpliendo esa condición esta base? Sí, porque sus 3 lados son iguales. Entonces voy a multiplicar acá por lado del triángulo al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. Listo. Entonces reemplazo los datos, ¿ya? El área total va a ser igual a 3 veces la base del rectángulo, porque el área lateral le corresponde a los rectángulos. Base del rectángulo, mira, si este lado del rectángulo vale 4, significa que acá abajo también esto va a valer 4, ¿ya? 4 metros. Entonces, la base del rectángulo vendría a ser 4 metros. Y eso lo multiplico por la altura del rectángulo, que serían 6 metros. Eso lo voy a sumar con el doble de lado al cuadrado. ¿Pero el lado de quién? De la base del triángulo. Entonces sería 4. Serían 4 metros al cuadrado multiplicados por la raíz de 3 y todo esto dividido entre 2. Listo. Hago los cálculos. El área total sería 3 por 4 por 6. 12 por 6, 72. Metro por metro, metro al cuadrado. Más. Acá sería, puedo simplificar este 2 con este 2 para avanzar si quiero. ¿Por qué? Porque al multiplicar los 3 de arriba, después lo voy a dividir entre 2 y se van a ir. Entonces, este 2 y este 2 se pueden simplificar. Me quedaría simplemente 4 al cuadrado por raíz de 3, que sería 16 metros cuadrados por raíz de 3. Entonces, el área total sería igual. No puedo sumar estos 72 con estos 16. ¿Por qué? Porque esto es 16 por raíz de 3. Entonces, aquí para finalizar, colocaría 72 más 16 raíz de 3 y todo esto en metros cuadrados. ¿Hasta ahí se entendió?
Pregunta seria. ¿Han entendido? Sí, profe. Listo. Continúo entonces. Muy bien. Continúo. Siguiente. A ver. A ver, ¿cuánto me quedan? 5 minutos para después que me queden 10. Ya. Vamos a trabajar con Yashiro entonces. A ver, Yashiro. ¿Dónde está? ¿Desapareció? Escapó, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me dicen que han entendido, ¿por qué se me escapa? Ya. Me voy con otra persona. A ver. Vamos a trabajar con Axel. A ver, Axel. ¿O siguen en construcción en tu casa? No creo, ¿o sí? Axel, se me va el tiempo, Axel. Nada, no me contesta. Ah, ok. Para la otra semana yo espero de que ya esté todo operativo para que puedas participar. A ver, Yashiro, regresaste. ¿Me escuchas? ¿Puedes hablar por el micro? No puedo hablar por el micro. ¿Te imaginas en un salón de clase? A ver, alumno, participe. No, profesor, no puedo hablar por mi micro. Ah, ya, vamos con Yohari entonces. Mira, Yohari, no he querido sacarte de frente a ti, he hecho todos los esfuerzos, pero no se puede. Entonces, Pero hay más alumnos. es que necesito que participes para justificar notas. ¿Me entiendes? Listo. Entonces, área total, dime. Pero no vale, porque ella siempre dice que está lejos de internet y siempre carga más todo. Sí, yo sé, Yohari, pero tiene que quedar constancia. Entonces, por eso hago las preguntas respectivas. Ya tiene que quedar constancia. No es que yo no los haga participar, es que o no pueden o no quieren. Entonces ya depende de los alumnos. No te escucho muy bien, así que no muevas mucho el micro, ¿ya? A ver, ¿qué dice el problema? Dice, determinemos la altura de este prisma triangular si su altura es el área, si su altura es 12 metros y los lados de la base miden 10 metros. Entonces, ¿cuánto mide la altura de este prisma? Mire, 12. Muy bien, 12 metros. ¿Y cuánto miden los lados de la base? 10 metros. Listo. Más o menos por ahí es el audio, ¿ya? Para que no se mueva mucho. Esto también valdría 10 metros. Listo. Entonces, ¿cuántas caras laterales tiene este prisma, Yohari? Caras laterales. Ajá, los rectángulos. ¿Cuántos rectángulos hay o caras laterales? 2. A ver, 2. cuenta bien. Aquí, mira, tengo un rectángulo, el borde de un rectángulo. Aquí tengo el borde de otro rectángulo y aquí el borde de otro rectángulo. Porque los rectángulos son estas de acá. ¿Cuántos son? 3. 3. Recuerda que la cantidad de caras laterales depende de la base. Si hay 3 lados en la base, son 3 caras laterales. ¿Cómo hallo el área de un rectángulo? Base por altura, pero no sobre 2, solo base por altura. Más 2 veces el área de la base. Si ambos son triángulos, son del mismo tamaño,
y son triángulos equiláteros, ¿qué fórmula utilizo? Lo vimos hace un ratito. Ya, te ayudo por el tiempo, ¿ya? Es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Espera, sobre 4 era, ¿no? A ver, déjame checar si he puesto sobre 4 en el anterior ejercicio. Ah, no, he puesto sobre 2. Que hay un error de cálculo. ¿Para qué? Vamos a corregir acá. 4, 4. Quitamos esto de acá, esto de acá. Vamos a hacer los cálculos rápido. Entonces acá sería 8. Y acá corregimos esta parte de aquí. Sería 8. Ya, así era el resultado. ¿Ok? Listo. Ahí hubo un error de cálculo. Ok, entonces, no, ahí no. Ahora sí reemplazamos los valores. Ya es cuestión de reemplazar. Entonces, aquí sería el área total. Área total es igual a 3 veces. ¿Cuál es la base del rectángulo? El rectángulo. Esta es su altura, esta es su base. 10, 10 metros. ¿Y la altura? 12, Listo. Más 2 veces. ¿Cuánto mide el lado del triángulo? 10, 10 metros al cuadrado todo. Por raíz de 3 sobre 4. Hacemos los cálculos. ¿Cuánto es 3 por 10 por 12? 3 por 10, 30. 30 por 12. Ah, ¿cómo se? 3 por 12 por 10. Ah, ya, 360. Muy bien. Siempre multiplica lo que más te conviene para que te salga exacto. Listo. 360 metro por metro, metro cuadrado. Más. Aquí, si quieres lo puedes hacer de frente. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100, ¿Y 100 por 2? 200. 200 por raíz de 3 y metro al cuadrado, pues se coloca acá, metro al cuadrado, sobre 4. Entonces acá sería 360 metros cuadrados más 200 entre 4. ¿Cuánto? 50, 50. 50 raíz de 3 metros cuadrados. Y ya no se puede sumar solo metros cuadrados con raíz de 3 metros cuadrados, así que hasta ahí es la respuesta. ¿Ok, Johari? Sí, profe. Listo. Siguiente ejercicio. Lo voy a hacer yo por una cuestión de tiempo, ¿ya? Determinemos el área del siguiente prisma cuadrangular. Este es sencillo. Si su altura es 12 metros, mira, la altura del prisma, 12 metros, ¿ya? Y los lados de la base miden 5 metros, o sea que este lado, este y este miden lo mismo, es un cuadrado, 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros. Y este lado de acá también valdría 5 metros, igual que este y este. Entonces, para calcular el área total, sería igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces, aquí sería área total es igual área lateral. Contamos cuántas caras laterales tiene el prisma. Como la base es un cuadrado, tiene 4 lados. Por lo tanto, tendría 4 caras laterales. Cada cara lateral es un rectángulo que tienen todos el mismo tamaño. Por eso es que multiplicamos por 4. Por 4, la misma base por la misma altura. Más 2 veces el área de la base. Si la base es un cuadrado, entonces la fórmula es base por altura o lado al cuadrado. Cualquiera de los dos funciona. Entonces, sería la base de la base, o mejor dicho, la base del cuadrado por la altura del cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo les he enseñado a trabajar en función de base y altura, nada más, cuadriláteros. Así que reemplazamos. Base del rectángulo sería 5 metros
multiplicado por la altura del rectángulo, que serían 12 metros, más 2 veces base del cuadrado, que sería 5 metros, por altura del cuadrado, que también serían 5 metros. Entonces, hacemos las multiplicaciones. 4 por 5 por 12 sería 20 por 12, que sería 240 metros cuadrados. Metro por metro, metro cuadrado. 2 por 5 por 5, 50. ¿Sí? 10 y metro por metro, metro cuadrado. Entonces, aquí sí puedo sumar, porque ambos son simplemente metros cuadrados. Entonces, saldría 290 metros al cuadrado. Y eso sería todo. Listo. Último ejercicio en 5 minutos. A ver, ¿con quién trabajo? Creo que Sósimo no tiene nota aquí en geometría. Yo, pues, profe, yo. Ah, se lanzó de frente. A ver, vamos a trabajar con Brisa. No, sí tiene nota. La que no tiene nota... Ah, no. Brisa también tiene nota aquí. Los que no tienen notas, ¿quiénes son? Solamente Axel y Yashiro. No, Yashiro sí tiene una nota. La mayoría participó en geometría, eso está bien. Ya, vamos con Brisa entonces. ¿Ya? Vamos con Brisa. A ver, Brisa, ¿cómo resolverías el ejercicio? El área total creo que es Ya. igual al área de la altura. Área lateral. Lateral. Más El doble de A por área base. de la base. De la base. Ajá. Listo. Entonces, medidas. 18. Esa es la Altura. altura. Entonces, la altura del prisma es 18 metros. ¿Qué más? Los lados de la base 10. Ok, esto vale 10 metros. Aquí también vale 10 metros. Aquí 10 metros. Y por último, este también 10 metros. Y por consiguiente, el de abajo también valdría 10 metros. Ok, entonces, ¿cómo calculamos el área lateral? El área lateral es 18. No. 10. ¿Cuántas caras laterales primero? Pregúntate. 4. 4. Eso es lo primerito que debes hacer. Segundo, ¿cuál es el área de una de las caras laterales? ¿Cómo se calcula? 18. 18, ¿qué? Metros. Ah, ya. Pensé pollos. Ya, listo. 18 por... Más ¿Más? ¿Qué falta aquí? Falta algo. al ¿Esto cuadrado. qué cosa es? No. ¿Esto qué es? De la cara rectangular, ¿qué cosa es esto? Altura, base, Altura. diagonal. Ya. ¿Y qué falta multiplicar aquí? Por Por 10. 10, por la base. Si no lo haces con fórmulas, entonces intenta recordar qué cosa es la fórmula, porque si no vas a poner cualquier dato por las puras. Siguiente, 2. El área de la base, ¿cómo se calcula? 10 10 metros metros por 18. 18. ¿Segura que esa es la altura de la base? Altura de la base, altura de la esta altura, profe. La base, este es el cuadrado. 10, 10, 10, 10. Por 4. Este es el cuadrado. Ya. Ya me dijiste que la altura vale 10. Ajá. ¿Cuánto mide su base? 5. ¡Brisa! ¡Te voy a sacar de la clase! 10. 10. 10. Creo que ella quiere sacarme canas verdes primero. Ya. 10 es la base. Recuerda que estás hablando de la base, o sea, del cuadrado. Altura, base. O puede ser cualquiera en sí. Base por altura en un cuadrado, ambos son lo mismo. Listo, terminamos. Entonces, aquí ya es hacer cálculos. 4 por 10 por 18, ¿cuánto es? 720. Ya, confío en ti. 720. ¿Qué cosa? ¿Pollos, conejos? Metros. ¿Metros qué? Cuadrado.
Listo, más 2 por 10 por 10. 200 200. ¿200 qué? metros cuadrados. Listo. Entonces, el área total, ¿a qué es igual? A 920. Listo, se acabó. 920 metros cuadrados. Ahí está su tarea, chicos. Y la solución de la clase pasada. Ahorita voy a colocar la lista de los que no me han entregado tareas de la semana pasada. Y nos estamos viendo la próxima semana. Ya se acaba el tiempo. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.